Primera de Reyes, capítulo 3. Vimos cómo ya se nos ha narrado aquí que el rey David ha llegado a ser viejo y vimos ya cómo ha muerto y dejó a su hijo Salomón como rey. También observamos que uno de sus hijos, Adonías, usurpó el trono. Adonías usurpó el trono porque él sabía, como nos lo dice también Primera de Crónicas, que ya había decidido David que Salomón iba a ser el rey que se iba a quedar tomando el trono. Aún antes de que naciera Salomón, el Señor le dijo a David: vas a tener un hijo que se va a llamar Salomón. Eso se lo dijo cuando David quería construir el templo. Y el Señor le dijo: tú no puedes construir el templo porque tienes las manos llenas de sangre, has peleado en muchas guerras, así que no puedes construir el templo, pero lo va a construir un hijo que va a nacer de ti, y le vas a poner por nombre Salomón, que significa pacífico, porque durante sus días yo le voy a dar paz por todos los lados, no va a tener guerras. O sea, David era un hombre de guerra, Salomón fue un hombre de paz. El Señor le concedió paz. Y esto vamos a ver cómo va a suceder aquí justamente en el capítulo 3. Entonces aquí ya ha muerto David. Vamos a ver, no obstante, cómo David dejó preparado todo para construir el templo. Él, aunque Dios le dijo que él no iba a poder construir, él prepara oro, plata, madera, piedras preciosas y las diferentes cosas que se necesitaban para construir el templo, y se las entrega a Salomón. Es tremendo, porque aunque él sabía, yo no lo voy a poder construir, su amor tan grande por Dios era tal que él se esforzó y le dice a su hijo: yo me esforcé a conseguir todo este oro, toda esta plata, además de lo que yo conseguí de mi propio tesoro personal, estoy dando al Señor también. Y luego le dice a la gente con que estaba trabajando para él en el reino de Dios: si ustedes también quieren ofrendar, traigan sus ofrendas, y trajeron sus ofrendas. Lo vamos a ver un ratito más, que realmente es impactante cómo David prepara todas estas cosas. Entonces, Adonías usurpa el trono y se junta con Joab y con Abiatar el sacerdote. Joab era el que estaba a cargo del ejército, pero vimos que David lo quiso quitar en dos ocasiones porque había matado gente inocente, y también incluso mató a su hijo Absalón, que le había dicho David: no lo vayan a tocar. Su hijo Absalón se rebeló contra David, pero dijo David: bueno, cuando salgan a la guerra y lo tomen, captúrenlo, pero no lo vayan a matar, trátenlo bien. Joab lo mató. Aquí hubo un complot contra David y contra Salomón, y obviamente el profeta Natán se da cuenta, le dice a Betsabé, la madre de Salomón: ten mucho cuidado con lo que vas a hacer porque tu vida está peligrando. Ya escuchamos que Adonías, el que está usurpando el trono, que ya se está nombrando rey, quiere matar a Salomón y te quiere matar a ti también. Entonces, cuando Salomón lo pone David ya como rey, lo unge como rey, Adonías se encuentra como un traidor, y Joab también, y Abiatar el sacerdote también. Al final vemos que Adonías no se da por vencido, sino que quiere pedir una de las mujeres que le corresponderían a Salomón, que era una joven que estaba cuidando a David en su vejez. Él no tuvo relaciones con ella, entonces era parte del harén que le correspondería al rey que se quedaba en el trono. Y él llegó con Betsabé a decirle: te quiero pedir que por favor le pidas a Salomón que me dé a la tsunamita como mujer. Y este era un acto en contra de la autoridad real de Salomón. O sea, como diciendo: bueno, yo, aunque él es rey ahora, a mí no me importa, yo todavía voy a seguir luchando por ponerme como rey. E incluso le dice a Betsabé: tú sabías que el reino ya era mío, ya los ojos de todo Israel estaban puestos sobre mí, pero bueno, como Dios ya había decidido que iba a ser Salomón, o sea, como que se estaba pasando a Dios por alto. Dice: el reino ahora es de Salomón, pero tú sabías que ya era mío, así que por favor pídele que me pase, como en cierta forma, parte de su autoridad de rey a mí. Y Betsabé no se da cuenta, ella inocentemente va y le pide a Salomón eso, pero Salomón sí se da cuenta, y entonces le dice: él habló contra sí mismo esto, y lo manda a matar a su propio hermano. Y no solamente eso, sino que a Abiatar el sacerdote le dice: tú eres digno de muerte, pero porque también te rebelaste con traición en contra del rey,
del rey Salomón, y en contra de mi padre el rey David, que ya había decidido y había anunciado que Salomón iba a ser el rey. Pero como eres el sacerdote que has llevado el arca de Dios y has estado en las aflicciones de mi padre, simple y sencillamente te voy a sacar del sacerdocio y lo destierra a su heredad, que se vaya a trabajar. Y dice la Escritura, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta cuando llegó delante de Elí. Ustedes recuerdan, el sumo sacerdote que tenía 2 hijos que se robaban las ofrendas, lo mejor de las ofrendas, y también se estaban acostando con las mujeres que cuidaban el templo. Y el Señor reprendió a Elí y le dijo: tú respetas más a tus hijos que a mí. Por lo tanto, yo a ellos 2 los voy a quitar de la tierra, van a morir en un solo día. Y le dice, la parte de la maldición que el Señor le da a Elí es que todo varón que esté en el sacerdocio va a ser cortado a la mitad de sus días. Y es exactamente lo que le pasa a Abiatar. Y de ahí en adelante ningún descendiente de Elí estuvo en el sacerdocio. Entonces nos dice el primer versículo de el capítulo 3, que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. La Biblia Internacional dice sacrificaba en los lugares paganos. No es así. O sea, obviamente más adelante los lugares altos vinieron a ser lugares paganos para ofrecer sacrificios, pero aquí todavía no estaba edificado el templo. Estaba el tabernáculo, eso sí, pero la gente acostumbraba a sacrificar en los lugares altos. Ustedes recuerdan cuando el Señor mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. No lo sacrificó porque el Señor lo detuvo, pero se fue a la región de Moría y seguramente se subió al monte más alto de la región de Moría. Los musulmanes en este momento en Israel tienen el domo de la roca, en donde dicen que de esa roca era donde iba a sacrificar Abraham, según ellos dicen, a Ismael. Es la historia de ellos, ¿verdad? Pero a Abraham no iba a sacrificar en ese lugar porque se acostumbraba a sacrificar en los lugares altos. Esa es la región de Moría. Esa es la región de Moría, porque ahí también es donde, no necesariamente en el domo de la roca, pero cercano allí era donde se edificó el templo. Ustedes recordarán que cuando David censó al pueblo y pecó haciendo este censo, después cuando ofreció un sacrificio donde estaba el ángel que se detuvo su mano para no destruir a Jerusalén, fue en una heredad, en un específico lugar en donde dijo, aquí va a ser en la región de Moría, en donde se va a construir el templo. Pero no era el monte más alto de Moría. Esto es bien especial, ¿saben ustedes por qué? ¿Saben cuál es el monte más alto de esa región? Calvario, el monte Calvario, donde fue sacrificado el Señor. Exactamente el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces dice, aquí el rey Salomón sacrificaba en los lugares altos y la gente también, porque era la costumbre que tenía en aquel entonces. Todavía el Señor no lo veía mal en este entonces. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Nuevamente, no porque estuviese haciendo algo en contra de lo que Dios había dicho, simple y sencillamente porque no había en dónde sacrificar. Era la costumbre. ¿Saben? Nuestro Señor pasa por alto muchas cosas por nuestra ignorancia. Aunque el Señor ya había dado órdenes de que pues debemos ser maridos de una mujer, ¿verdad? Aquí había personas que tenían muchas mujeres, el mismo David también. Pero el Señor dijo, los reyes no deben de multiplicarse para sí mujeres, ni riquezas, ni tienen que ir a Egipto. No pueden regresar a comprar caballos allá, porque yo les dije, no regresen por ese camino. Esa era la razón. Aquí vemos que Salomón va a Egipto por una mujer, por la hija de Faraón. Más adelante va a comprar también caballos de Egipto. Va realmente a quebrantar ese mandamiento que lo vamos a leer también en un momento más. Pero dice aquí que él sacrificaba en los lugares altos e iba el rey a Gabaón, que era el lugar más alto, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora imagínense ustedes, ese es un joven que en ese momento lo tiene todo.
es rey de una nación poderosísima, tiene muchos bienes, es muy rico, tiene lo que quiera. Y si le aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediríamos nosotros si se le aparece el Señor? Hay gente que anda confesando prosperidad y riquezas y un auto nuevo y una casa nueva y todo nuevo. Es lo que le están pidiendo a Dios. ¿Qué le pediríamos nosotros si Dios se nos aparece y nos dice, mira, lo que me pidas, te lo doy? Nada más. Es mejor que el genio de la botella, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¡Wow! ¡Qué tremenda petición! Él solamente está diciendo, yo como rey soy también el juez principal de tu nación. Yo soy un muchacho, soy joven, no sé cómo entrar, cómo salir, no sé qué hacer. Van a llegar con situaciones difíciles para mí en juicio y yo no tengo la experiencia. Pero tú, Señor, me puedes dar sabiduría y entendimiento. Vemos aquí en Salomón no solamente un corazón noble, una muy buena intención. Amó a Dios con todo su corazón y guardó todos sus estatutos. Y la petición que hace, una petición noble. Desafortunadamente, y esto lo voy a repetir varias veces, Salomón no terminó bien su carrera. No termina bien su carrera. Y esto nos debe a nosotros de poner una advertencia con una luz bien roja delante de nuestra vida, porque no es lo importante cómo empezamos la carrera, sino cómo la terminamos. De ahí que yo veo que esa doctrina del hipercalvinismo es dañina en el sentido de que hace a la persona confiar en el comienzo y no en el final. El Señor le dice a Ezequiel, si el justo que ha hecho justicia se apartara de sus caminos justos e hiciera iniquidad y muriera en iniquidad, sus justicias no van a ser recordadas y él va a sufrir y a pagar por su iniquidad. Pero también dice, si el injusto que ha hecho injusticia se arrepintiere e hiciere justicia y muriere así, sus pecados y sus injusticias que hizo no van a ser recordadas y ahora va a gozar por la justicia con la cual terminó la carrera. Lo importante es la meta final. La meta final. Les digo por qué. Porque cuando, por ejemplo, una persona se casa y hace los votos, de nada sirven los votos si yo dije que voy a estar con mi esposa en salud y en enfermedad, en bonanza y adversidad, y después cuando vienen los problemas me divorcio. ¿De qué me sirvieron los votos? ¿De algo? No. Lo que dije antes fueron puras palabras. Se va a notar realmente si yo cumplí al final de mi vida, si le fui fiel a mi esposa, tal como yo dije que lo iba a hacer. Y cuando le hemos dicho al Señor que tú eres mi Señor y te recibo como mi Señor y mi Salvador, el Señor me va a decir que bien, ahora haz lo que yo digo. Incluso dice, ¿por qué me dicen algunos Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Les voy a decir en aquel día, no te conocí, pero ¿cómo no me conociste, Señor, si yo te invité como Señor y Salvador? Sí, pero nunca me hiciste tu Señor. Lo hiciste nada más de labios afuera. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado cómo terminamos nuestra carrera. Entonces dice aquí el versículo 10 que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Fíjense, el Señor le está dando aquí a Salomón todo lo que no pidió.
paz con sus enemigos. David, dije yo, era un hombre de guerra y tuvo que luchar a capa y espada para defender el reino de Israel. El Señor le daba las victorias, pero tuvo que estar luchando constantemente. Aquí a Salomón le dice el Señor, yo te voy a dar paz. Los filisteos todavía estaban allí. Pero ¿saben qué? Más adelante nos va a decir que los hicieron tributarios. O sea, las naciones que estaban alrededor, que normalmente le daban guerra a Israel, ahora eran tributarios. Y tenían que estar allí pagando tributo. Y por eso también el reinado de Salomón se hizo exageradamente rico. Salomón recogía más de 260 toneladas de oro al año. Ese era su salario de lo que él recogía de Israel. Increíble. De los tributos, ¿verdad? No solamente de Israel, sino también de los tributos de las otras naciones. Entonces, después de que le acaba el Señor de decir todo lo que le va a dar, viene aquí una bendición condicional en el versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se postró delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Saben qué? David también le dice esto a Salomón. Más adelante, si nos da tiempo, lo vamos a leer en Crónicas. Cuando le está dando instrucciones acerca de lo que tiene que hacer, es impresionante. David le hace le entrega el plano del templo. O sea, David tenía tanto deseo de hacer esto que el Señor le mostró a David cómo debía ser el templo. Y él hizo un plano, se lo entrega a Salomón y le dice a Salomón, esfuérzate en cumplir los mandamientos de Dios para que Dios confirme tu reino para siempre. Mis amados, también las promesas de Dios son condicionales con nosotros. También son condicionales. No nada más porque yo dije así va a pasar. Porque muchas veces en la Escritura el Señor dice, yo dije que te iba a bendecir, pero ahora te has apartado del camino, de ninguna manera yo tal haga. Ahora te va a venir prueba, te va a venir castigo. ¿Por qué? Porque tú no cumples tu parte. O sea, Dios es fiel, pero cuando nosotros le abandonamos, Él nos abandona también. Él nos abandona. No se trata de aquí para estarse diciendo, bueno, es que entonces la salvación es por obras. No. Es por gracia. Y el Señor pasa por alto muchas cosas, muchos errores nuestros, definitivamente. Pero tenemos que andar con temor y temblor, sabiendo que no podemos andar como se nos pegue la gana. No podemos descuidar y decir, pues no importa, yo ya acepté al Señor y ahora Él me debe el cielo. No, Señor. Yo tengo que terminar. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu de Dios, porque tengo el poder de Dios para vivir una vida santa. Dios me exige que viva una vida santa. Y si no lo estoy haciendo, tengo que preocuparme y tengo que venir a los pies del Cristo a decirle, Señor, ayúdame en mis debilidades para que yo pueda vivir una vida que te agrada a ti en todo. Como dice Juan en su primera carta, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste, no sea que nos alejemos de Él avergonzados. El que no permanece en Él, se va a alejar de Él avergonzado. ¿Por qué? Porque no permaneció. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, y ninguno de afuera estaba en la casa, sino nosotras 2 en la casa. Una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, dormida, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de mañana para dar de pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé bien por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto.
Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Ahora, cuando leemos esto decimos, bueno, qué respuesta tan tonta da esta otra señora, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, esa es la naturaleza humana, la maldad de la naturaleza humana. Yo he visto muchas veces que una persona, dos personas quieren la misma cosa, el mismo premio. Pero cuando no se lo sacó uno, ay, si era un auto, cuando pase por ahí saco la llave y le hago una rayadita porque yo no lo pude tener y como yo no lo pude tener, que tampoco lo tenga él. ¿Se han dado cuenta que eso sucede mucho en la naturaleza humana? Y esta mujer no llegó a meditar. Si yo digo partan al niño me estoy delatando, ¿verdad? Que yo no soy la madre. No llegó a pensar tan lejos, sino solamente estaba enojada porque su hijo había muerto. En realidad no era que quería ella simplemente tener un hijo cualquiera. De eso no se trataba. O sea, el hijo de ella era el que estaba muerto y estaba enojada. Entonces, ¿cómo vas a tener tú un hijo y yo no puedo tener? No, entonces este es el mío. Si no tanto era por querer tener un hijo, sino por quitarle el hijo a la otra, para que la otra también sufriera igual que ella. Esta es una maldad común en nuestros corazones, malvados, que es así, ¿verdad? Cuando yo no lo puedo tener, pues entonces tú tampoco. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Wow. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Salomón ha pedido al Señor sabiduría. Yo no sé cómo hubiera Salomón juzgado este mismo acontecimiento si el Señor no le hubiera dado sabiduría. Tal vez se hubiera quedado confundido, pues ¿cómo voy a hacer para saber cuál es la verdadera madre? Ni una prueba de ADN le hubiera funcionado, aunque no había pruebas de ADN en aquel entonces, porque el ADN es para el padre. Entonces no hubiera podido saber si es su hijo o no es su hijo. No había las maneras científicas, la tecnología que hay hoy en nuestro día, y el Señor le da sabiduría de una manera muy especial para darse cuenta de que en realidad es el hijo de esta señora que dijo, no lo vayan a matar, dáselo mejor a aquella, porque la verdadera madre no le importaba que su hijo estuviese, por lo menos que estuviera con otra mujer, pero es mi hijo. Aunque eran rameras, ¿verdad? Y el padre a lo mejor era uno de los tipos dos diferentes padres, me imagino. El tener un hijo para una mujer en aquella cultura era muy, muy, muy importante. Así que de cualquier manera, aunque los bastardos eran echados fuera de la congregación del Señor y no podían entrar en las reuniones donde se reunían para adorar al Señor, eran como gente no muy bien vista, la gente que era ilegítima. De cualquier manera, pues, estas mujeres apreciaban a sus hijos. Primera de Reyes, capítulo 4, vemos cómo Salomón ya le ha pedido al Señor sabiduría para reinar. El Señor se goza tanto de que Salomón haya pedido sabiduría que le dice, por cuanto has pedido esto para hacer juicio, te voy a dar no solamente sabiduría como nadie ha tenido ni la tendrá, sino te voy a dar riquezas como nadie ha tenido ni las tendrá, y te voy a dar fama como nadie ha tenido ni la tendrá, y te voy a dar todo aquello que tú no pediste, y te voy a dar paz con tus enemigos. Y aunque le da una larga vida, a Salomón le dice, si tú guardas mis estatutos y mis mandamientos, yo te voy a alargar la vida más. Vamos a ver que Salomón no va a cumplir los estatutos y mandamientos en su vejez. Aunque el Señor se le aparece 2 veces, muere en rebelión con el Señor. ¿Dónde está Salomón? No sé dónde está Salomón, pero es muy probable que no esté en el cielo. Nos dice aquí que reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Ya vimos el acontecimiento de estas 2 rameras que vinieron y cómo despliega Salomón la sabiduría que Dios le ha dado, y dice que reina sobre todo Israel. Solamente hubo 3 reyes que reinaron sobre todo Israel: Saúl, que fue el primer rey,
David, los primeros 7 años solamente reinó sobre la tribu de Judá, cuando estaba en Hebrón, y después las demás tribus se añadieron a su reino. En el reinado de Salomón, él reina sobre todo Israel durante todo su reinado, pero durante el reinado de su hijo Roboam se vuelve a dividir el reino, en donde ahora la tribu de Judá queda con la de Benjamín, va a quedar con Roboam, y las otras 10 tribus con Jeroboam, y de ahí en adelante nunca más se vuelven a juntar sobre un solo reinado. Y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, ya lo habíamos visto a él, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Algunos dicen, bueno, ¿por qué ponen a Abiatar aquí si Abiatar ya lo habían echado del sacerdocio? Yo escuché a algunos comentaristas, puede ser que simplemente es porque está retomando los que empezaron con Salomón, pero como una historia desde atrás, o que lo perdonó Salomón. Yo no creo que lo perdonó Salomón, porque la Escritura claramente nos dijo que esa palabra de haberlo echado fuera del sacerdocio era para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta sobre la casa de Elí. Entonces no lo pudo haber vuelto a tomar como sacerdote. Lo echó del sacerdocio, pero no quedó, todavía era sacerdote, pero estaba ya no oficiando, ahora estaba trabajando. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Qué especial, ¿no? Aquí tenemos una figura de lo que somos nosotros con el Señor, donde nos ha dicho, no solamente, ya no los voy a llamar siervos, sino ahora amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, y ustedes son ahora mis amigos. Aizar, mayordomo, Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Luego nos dice aquí que tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Estos 12 gobernadores no necesariamente estaban gobernando cada uno sobre una tribu. Hay un territorio que se nos marca. No vamos a leer los nombres de los gobernadores, ni vamos a leer los límites de los territorios, porque está muy laborioso. Si alguien después quiere hacer un estudio acerca de eso, hay libertad, ¿verdad? Pero en este momento el detalle es que los límites del territorio de los que estaban gobernando no necesariamente eran los límites de las tribus, ¿verdad? Sino otros límites, pero sí también son 12. Y ya que menciona esto, nos vamos hasta el versículo 20 y dice, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Ahora, cuando dice que eran como la arena en el mar, no lo tomemos nosotros literalmente, porque no eran 10 elevado a la 25 potencia, a la potencia 25ª, ¿verdad? Un 10 con 25 ceros. No había tanta gente de Israel, ni siquiera ha habido tanta gente en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Yo no sé, porque dicen que esa es la cantidad más o menos que se calcula que hay de arena en el mar. Yo no sé quién calculó eso tampoco, pero bueno, no me voy a meter ahí. Pero es una manera de decir que había muchísima gente, simple y sencillamente. Y dice... Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina. Se calcula que con estos se podían hacer unos panes grandes, 20,000 panes diarios. Eso era para el palacio de Salomón, lo que no se los comía todo Salomón, pero toda la gente que estaba en el palacio, era lo que le traían diariamente. 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, o sea, 30 en total, 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba,
todos los días de Salomón. Se nos dice que Salomón, mientras estaba él gobernando, había abundancia. Había abundancia de comida, de bebida, la gente estaba tranquila, en paz, alegrándose y regocijándose. Durante todo el reinado de Salomón hubo ese tipo de ambiente en Israel, fue completamente rico. No solamente Salomón mismo, sino toda la gente. Había una abundancia tremenda en el reinado de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Cada carro usaba 2 caballos y tenían uno de reserva. Y estos gobernantes mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Nuevamente se utiliza este dicho, ¿verdad?, para decir que la sabiduría de Salomón era sin límite y lo que él sabía. Impresionante es esto, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque nos dice en 1 Corintios 13, si yo tuviese el don de lenguas y hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy, solamente estoy haciendo ruido. Hablando de la preeminencia del amor, de lo importante que es tener ese fruto del amor ágape. No un sentimiento, sino el fruto del amor ágape. Pero el versículo 2 del capítulo 13, que es clave ahí, dice, si yo tuviese profecía, que como dice también el mismo Pablo a los Corintios, procurad los dones mejores, les dice en el capítulo 14, pero sobre todo que profeticéis. O sea, poniendo la profecía como el don principal. La profecía no es necesariamente decir los eventos que van a pasar en el futuro, sino hablar de parte de Dios, que el Espíritu Santo me tome y yo pueda hablar de parte de Dios, ¿verdad? Pero dice, si yo tuviese profecía, que es el don más cotizado, digamos, por Pablo, y luego dice, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia. Salomón tenía sabiduría, inteligencia como la arena del mar, pero no lo sabía todo. Pero dice ahí, si yo lo sé todo, entiendo todos los misterios y toda la ciencia, y además tengo la fe capaz de trasladar los montes. Porque si yo pregunto, ¿cuántos creen que Cristo dijo la verdad cuando dijo, el que tuviese fe como un grano de mostaza, le podía decir a este monte, échate en el mar y será hecho? ¿Cuántos creen que estaba diciendo la verdad? Pues todo el mundo cree. Nadie va a decir que Cristo era un mentiroso. Pero si yo voy allá afuera, traigo una piedrita y la pongo aquí en el púlpito y les digo que con la fe la muevan unos 5 centímetros al lado, no creo que nadie se aventura a echarle ganas, ¿verdad? A echarle fe. ¿Por qué? Porque una cosa es tener la fe en la mente y otra cosa es tenerla en el corazón. Pero si yo tuviese una fe de tal manera que estoy cambiando la geografía del planeta y no tengo amor, de nada me sirve. Así que, wow. De cualquier manera, vemos que tenía gran sabiduría aquí. Y era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Egipto era famoso por su sabiduría en matemáticas, en cálculos, en arquitectura, impresionante. Salomón tenía más sabiduría que ellos y que todos los orientales. ¿Se dan cuenta ustedes? Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y más que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Estos han de haber sido gente que por su sabiduría habían hecho historia, eran los Einsteins de su época, ¿verdad? Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso 3,000 proverbios y sus cantares o salmos fueron 1,005. Nosotros tenemos aquí menos de 100 proverbios de Salomón. Él compuso 3,000, o sea, menos del 3% de lo que compuso tenemos nosotros. Compuso 1,005 salmos. Tenemos uno en la Biblia que dice que es de Salomón. Se calcula que probablemente hay otros 2 que pueden ser de Salomón, se le pueden atribuir a Salomón, pero que no dice ahí que son de Salomón. ¿Se imaginan ustedes? No tenemos todas estas cosas. Para que ustedes se den cuenta de la sabiduría de Salomón, procuren hacer algunos proverbios a ver cómo les salen, ¿verdad? Y luego compárenlos con los de Salomón, con los poquitos que tenemos de Salomón. Él hizo 3,000 proverbios, impresionante. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared.
una hierba que nace en la pared en aquella zona. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. O sea, tenía sabiduría de biología que el Señor se la dio, esta inteligencia. En otra parte dice que también disertó sobre astronomía y también sobre navegación. Y de cómo andan los vientos, de cómo corren los vientos. Qué impresionante, cómo el Señor le dotó de una sabiduría, una inteligencia. Porque saben que sabiduría e inteligencia son dos cosas diferentes. Una es conocer las cosas, que las conoce uno, y la otra es el saber aprovechar lo que uno sabe y ponerlo a trabajar para bien. Tenía todas estas cosas. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Wow. En el capítulo 5 dice que Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. O sea, envió Hiram, que era el rey de Tiro, este lugar riquísimo, para felicitar a Salomón, que estaba como rey ahora, porque Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, una vez que llega esta comitiva, lo felicitan, entonces él da un mensaje a la comitiva para que vayan nuevamente con el rey de Tiro, ¿verdad? Con un mensaje de parte de Salomón. Y le manda a decir, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Los sidonios eran unos artesanos impresionantes. Las flotas que tenían eran de madera de ébano. El ébano es una madera que hoy en día es carísima. Las guitarras más finas tienen ébano en el diapasón, pero no todas, porque es muy cara esa madera. Las flotas eran de madera de ébano, incrustadas con joyas. Las velas eran de lino fino, bordadas, de todas las flotas. Era increíble la riqueza que tenían ahí. Entonces, eran artesanos de gran nivel. Y dices, tú sabes que no hay entre nosotros nadie que sepa labrar la madera, ebanistas como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. O sea, le dice el rey, ok, hagamos el trato, ¿verdad? Yo te voy a pasar toda la madera que tú quieras y tú solamente tienes que abastecer a mi casa. O sea, en cierta manera, aunque era un reinado muy rico, Salomón en este momento era muchísimo más rico, y le está diciendo, bueno, tú abastece mi reino, abastece a mi gente y te doy toda la madera que quieras. Salomón entonces daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20,000 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Para que tengan ustedes una idea, nos dice, Crónicas todavía expande más, dice que daba 20,000 coros de trigo tostado y 20,000 coros de cebada. ¿Saben cuántos son 20,000 coros? Se medían en litros, 4,400,000 litros por la capacidad de trigo tostado y de cebada tostada. Y luego también dice que se daban 20 coros de aceite puro. Estos son 440,000 litros de aceite de oliva extra virgen de la más alta calidad. Es lo que está diciendo aquí. Porque era el aceite que se daba. El aceite, cuando se le llamaba aceite puro, era el aceite extra virgen,
440,000 litros de aceite, y también dice en Crónicas que se le daban 440,000 litros de vino. Es lo que mandaba Salomón a Hiram cada año. Pues que estaba muy contento Hiram con esto, ¿verdad? Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva, o sea, empezó a reclutar gente en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, gente que solamente cargaba, imagínense, 70,000. Y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, o sea, los capataces, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Para que tengan idea, nos dice también acá en Crónicas, Crónicas no lo vamos a estudiar así como estamos estudiando Reyes, porque vamos a complementar lo que se dice allí, si no va a ser muy repetitivo. Nos dice Crónicas que la gente que reclutaba a Salomón para los trabajos forzados, que era cortar madera y cortar piedras y cargarlas, había capataces que eran de los judíos que estaban sobre esta gente, pero los del trabajo forzado eran gente tributarios, que funcionaban a manera de esclavos en aquel entonces en el reinado de Salomón. Y dice que mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Imagínense ustedes, para los cimientos de la casa de Dios, piedras costosísimas. Eran piedras de 4 metros y de 3 metros, gigantescas, pesadísimas, cortadas a precisión, de manera que no se utilizaba mezcla para pegarlas unas con otras, sino simplemente las juntaban y estaban tan perfectamente bien alineadas que entraban perfectamente bien una con la otra. Y para los cimientos estas piedras costosas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Ahora nos dice que en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año, al principio del reinado de Salomón, sobre Israel, en el mes Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. En el 4º año de su reinado inmediatamente pone manos a la obra. Vimos que David le preparó oro en cantidades industriales. Después vamos a ver las cantidades, no nos va a dar tiempo de leer eso en esta ocasión, pero en nuestro siguiente estudio lo vamos a considerar, porque no vamos a entrar en todos los detalles que hay aquí. Lo que sí vemos es que en Primera de Crónicas, capítulo 22, donde el rey le está diciendo allí que se esfuerce, le dice en el versículo 14, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. 100,000 talentos de oro, mis amados, eran 34,000 toneladas de oro, preparó David, 34,000 toneladas de oro. Y de plata, 340,000 toneladas de plata. O sea, era una cantidad, sin contar todo lo demás, para que tengamos una idea de la magnificencia de la casa que está edificando Salomón. Para irme un poquito más rápido, quiero leerles de la Biblia Internacional, porque se entiende mejor con las dimensiones, aunque lo vamos a ver muy deprisa. Dice, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Esa era la nave del templo mismo. El vestíbulo de la nave central del templo medía también 9 metros de ancho y por el frente del templo sobresalía 4 metros y medio. Salomón también mandó colocar en el templo ventanales con celosías alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y del santuario interior construyó un anexo con celdas laterales. El piso interior del anexo medía 2 metros con 25 centímetros de ancho, el piso intermedio 2 metros con 70 centímetros y el piso más alto 3 metros con 15 centímetros. Salomón había mandado hacer salientes en el exterior del templo para que las vigas no se empotraran en la pared misma. En la construcción del templo solo se empleaban piedras de cantera ya labradas, así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos, ni de cinceles, ni de ninguna otra herramienta. Imagínense ustedes, estas piedras las cortaban y las numeraban, y llegaban y entraban perfectamente bien una con la otra. De ahí que viene esta tradición que dicen que la piedra
que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, que está en el Antiguo Testamento, en los Salmos, y que después nos dice también Pedro que esa piedra es Cristo. Llegaron de repente una piedra que no tenía número y dijeron, ¿y esta piedra? Pues no sabemos de dónde es, y la echaron a un lado. ¿Y saben qué sucede? Después, cuando están terminando el templo, dijeron, falta la piedra, el ángulo principal. Y mandan a decir a los de la cantería que estaban allá lejos, ¿verdad? Falta la piedra principal, ¿ya la enviamos? No, pues no nos ha llegado, pues ya las enviamos. Y eran piedras costosas, difíciles de hacer. Entonces alguien empieza a buscar y la vieron ahí tirada entre los matorrales y era la piedra principal, ¿verdad? Esta es cosa maravillosa que se hace delante de nuestros ojos. La casa toda de piedra, después la cubrió de madera. Hizo los querubines de madera de olivo, las puertas principales de madera de ciprés, también hizo el piso de madera de ciprés y después todo lo cubrió de oro purísimo. No se veía ni la madera, ni se veía la piedra, ni se veía la calidad, pero todo labrado y con bajos relieves de flores, de querubines, y una obra magnífica. Uno entraba, dice que cubrió el templo de oro por fuera y por dentro. Era una obra magnífica, uno lo veía y decía uno, ¿pero qué es esto? Una cosa impresionante, o sea, dándole realmente la gloria al Señor. Me maravilla, yo imagino qué contento estaba el Señor cuando veía que su pueblo lo amaba de ese tamaño. Cuando dice, Señor, todo lo mejor es tuyo, porque a ti te pertenece todo y yo te lo doy a ti. Así le dijo David al Señor, todas las cosas son tuyas, Señor, y aquí está esto. Y Salomón tenía la misma actitud. Como dije, desafortunadamente Salomón no terminó bien la carrera. Y pues, ojalá que nosotros aprendamos esa lección y sepamos que tenemos que ser pacientes, tenemos que ser constantes. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestro corazón, en buena tierra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.